Buenas noches, con mis compañeras Manuela Quiseno y Laura Muñoz vamos a dar inicio a la sustentación de la práctica número 1 de sensores. Entonces, el primer punto que vamos a sustentar es el de que nos indica que BDS es igual a BDout. Entonces, como lo que se obtiene de la forma matemática o la forma manual que hicimos es el amplificador conectado directamente al ADC y pues la parte del LCD para la visualización. En este caso, entonces vamos a pasar al código donde pues establecemos unas variables de temperatura y el valor ADC. Inicializamos las variables ADC, LCD y el amplificador. Y lo importante de este punto es la ecuación que nos va a dar la temperatura. En este caso nos dio que el valor de la ADC por 400 sobre 351. Ahora ya pasamos pues a la visualización en el LCD, definimos la posición de la temperatura y lo mostramos únicamente con dos decimales. Lo mismo para el ADC, para la posición, para la resolución, que en este caso es de 0.1, y el voltaje de referencia. Entonces lo que hacemos luego es definir los puertos para el LCD, que por default son el puerto número 2 del 6 al 0, y para la alimentación sería BDS, que definimos el puerto 3 al 5, como se va a mostrar posteriormente en el montaje. Bueno, a continuación podemos observar el esquemático del circuito y el objetivo es hacer una amplificación y sumarle un voltaje de referencia debido a que la ecuación que se quiere moldear es amplificar un voltaje 5 veces y aparte añadirle el voltaje de referencia que es 1.024 voltios. Entonces para eso aquí tenemos este amplificador, el cual por la entrada inversora vemos la realimentación y por la no inversora tenemos el voltaje de referencia y también el voltaje de sensor, y estos están conectados a dos amplificadores, a dos seguidores cada uno para el ajuste de impedancias. Posteriormente, la salida del amplificador está conectado al conversor ADC para realizar pues los cálculos necesarios y finalmente mostrar la información en el LCD. Aquí podemos ya observar el código correspondiente a esta parte de la práctica, en donde aquí ya se inicializan las variables, el valor del ADC y la temperatura según los componentes mostrados anteriormente. También inicializamos esos componentes, el ADC, el LCD y los tres amplificadores utilizados en el esquemático. También aquí podemos ya obtener el valor del ADC que proviene pues del componente del esquemático, y según los cálculos teóricos se describe aquí la ecuación de la temperatura para ya posteriormente mostrarla en el LCD con dos decimales. También se muestra el valor del ADC, el N de 12 bits con la resolución que nos dio según nuestros cálculos, y el voltaje de referencia también según los cálculos. Bueno, acá les voy a mostrar un poco de cómo se hizo la parte matemática de este primer laboratorio de sensores. En el primer punto tenemos que nos pedían que la condición era que Vout, es decir, el voltaje de salida, fuera igual al voltaje de entrada. Entonces, en este caso, lo primero que hicimos fue medir el voltaje de referencia de nuestro computador, que nos dio 4.66 voltios. Ya acá hicimos el diseño, nos dimos cuenta que el número de datos eran 351, hallamos la resolución que íbamos a manejar y finalmente llegamos a la ecuación que fue implementada en el código. Este sería el esquemático de nuestro circuito.
Eso mismo se hizo para el punto número 2, pero en este caso se tenía la condición que Vout debía ser 5 veces el voltaje de entrada más 1.024 voltios. Este voltaje lo obtuvimos directamente desde nuestro PSOC, que lo tiene definido. En este caso hicimos lo mismo, hallamos nuestro número de datos, que en este caso nos dieron 3024 datos, hallamos la resolución y hicimos nuestro esquemático, que sería el sensor con su seguidor interno que tiene, con un restador. Este restador a su vez tiene otro seguidor, tiene la fuente de 1.024 y finalmente se conecta al ADC. Aquí también hallamos los valores de las resistencias. En este caso nos dio una relación 5:1. Nosotros decidimos usar resistencias de 10.000 ohm y de 2.000 ohm. Y finalmente llegamos a nuestra ecuación, que fue implementada en código, y también debíamos multiplicarlo por 1000 para tener en cuenta 3 decimales, que en este caso nos daba la resolución. Acá se observa nuestra implementación en nuestro microcontrolador. En este caso tenemos una temperatura de 17 grados centígrados más o menos. Es una temperatura muy bajita y está un poquito alejada de la realidad. Y esto es probablemente porque las resistencias no están generando la ganancia que fue calculada matemáticamente. Además que los amplificadores tienen un offset que puede generar cierto error. Y en este caso se puede ver la implementación del primer caso, donde el voltaje de entrada era igual al voltaje de salida. Aunque se ven las resistencias acá en nuestra protoboard, estas no estaban activas. Finalmente, a partir del valor del ADC y de la ecuación donde obtenemos la temperatura, podemos encontrar el porcentaje de error comparado con el valor de la temperatura de la aplicación del clima de Google.